Ya era bien entrada la noche cuando el viento gélido comenzó a azotar Oak Island, haciendo vibrar los andamios de acero alrededor del Pozo del Dinero, mientras enormes focos convertían toda la zona de excavación en un resplandeciente campo de batalla de barro, maquinaria y cansancio. Durante más de 12 años, Marty Lagina había invertido más de $100 millones en esta isla, persiguiendo un misterio que ya había derrotado a generaciones de buscadores de tesoros antes que él. Había visto túneles colapsar sin previo aviso, visto pozos de perforación inundarse en minutos y soportado innumerables escaneos que prometían todo antes de no ofrecer nada. Pero los acontecimientos que se desarrollaron esa noche se sintieron diferentes desde el principio, y por primera vez en años, incluso Marty parecía incapaz de ocultar el peso de lo que se estaba desarrollando bajo tierra. Exactamente a las 2:17 de la mañana, las alertas de emergencia explotaron repentinamente en los monitores dentro de la sala de guerra. La sala, normalmente llena de conversaciones y movimiento constante instantáneamente, quedó en silencio cuando aparecieron una tras otra advertencias rojas parpadeantes en los sistemas de escaneo profundo de Emma Culligan. Al principio, varios miembros de la tripulación asumieron que tenía que ser un mal funcionamiento técnico, porque nunca antes habían aparecido lecturas tan extremas en todos los años de búsqueda en Oak Island. Pero Emma inmediatamente comenzó a volver a verificar el sistema, comparando los datos en vivo con escaneos anteriores, y en cuestión de minutos la tensión en la sala cambió por completo. La anomalía detectada estaba ubicada a casi 180 pies debajo de la superficie, directamente debajo del área del Pozo de Dinero. Según las primeras mediciones verificadas, la densidad metálica dentro de esa zona subterránea era casi un 68% mayor que la de la Tierra circundante, un resultado tan anormal que algunos ingenieros inicialmente se negaron a creerlo. Sin embargo, cada vez que se actualizaban los escaneos, la misma estructura aparecía nuevamente con una consistencia aterradora. No era solo un bolsillo subterráneo al azar o un vacío natural enterrado debajo de la isla. La forma en los monitores mostraba bordes rectos, formaciones similares a pasajes conectados, y una masa central densa que reflejaba firmas metálicas inusuales. Emma permaneció fijada en las pantallas mientras capas de imágenes sísmicas, datos de pozos y mapas históricos de perforación se fusionaban en tiempo real. Con cada superposición, la formación subterránea se volvía más clara y de alguna manera incluso más inquietante. Los contornos parecían paredes en lugar de piedra fracturada, y varios canales estrechos parecían ramificarse hacia afuera, como túneles conectados a una cámara más grande escondida profundamente debajo de la superficie. Ya nadie dentro de la sala de guerra hablaba mucho porque cuanto más profundamente miraban, menos se parecía esta estructura a algo formado naturalmente por la Tierra misma. Algunos ingenieros advirtieron inmediatamente que el sistema subterráneo podría resultar peligrosamente inestable. Si la cavidad de abajo realmente era hueca, entonces otro intento de perforación agresivo podría provocar un colapso lo suficientemente poderoso como para destruir todo el pozo que se encuentra encima de ella. Otros se centraron más en las lecturas de concentración metálica, argumentando que señales tan densas podrían indicar la presencia de un enorme alijo de metal enterrado dentro de la cámara. La posibilidad de que la legendaria bóveda del tesoro de Oak Island realmente existiera de repente ya no parecía una fantasía. Por primera vez en décadas, los propios números respaldaban la leyenda. Entonces llegó el momento que cambió por completo la atmósfera dentro de la sala de guerra. Marty Lagina se acercó a los monitores y miró en silencio el último escaneo durante varios largos segundos. Los miembros de la tripulación lo observaron atentamente esperando que comenzara a dar instrucciones o cuestionar los datos como siempre lo hacía. En cambio no dijo absolutamente nada, dijo. Simplemente siguió mirando la imagen brillante en la pantalla antes de darse la vuelta lentamente y salir de la habitación sin una sola palabra, dejando a todo el equipo congelado en confusión. Nadie lo siguió inmediatamente, porque nadie sabía qué decir. En todos los años de búsqueda en Oak Island, Marty siempre había mantenido la compostura incluso durante los desastres y las excavaciones fallidas. Pero esta vez, algo en los escaneos claramente lo inquietó de una manera que la tripulación nunca antes había visto.
El silencio que dejó dentro de la sala de guerra se sintió más pesado que cualquier discusión o pánico. Para algunos de los miembros más jóvenes de la tripulación, ese silencio se volvió más aterrador que los datos mismos. Emma continuó revisando el mapeo subterráneo mientras el resto del equipo se reunía alrededor de su estación. Entre profundidades de 180 y 190 pies, la misma estructura similar a una cámara continuó apareciendo desde todos los ángulos de exploración. La resistencia del suelo circundante se registró casi un 40% menor que la de las áreas cercanas, lo que sugiere fuertemente la presencia de un espacio hueco debajo. Los ingenieros comenzaron a debatir si la formación podría haber sido reforzada intencionalmente siglos antes, posiblemente como parte de un sistema de túneles diseñado para sobrevivir a inundaciones subterráneas. A medida que pasaban las horas, el ambiente se hacía aún más intenso. Las gigantescas plataformas de perforación del exterior seguían retumbando en la oscuridad, mientras la lluvia y el viento helado golpeaban los equipos que rodeaban el pozo de dinero. En el interior, la única luz provenía del brillo azul de los monitores de computadora que se reflejaban en los rostros exhaustos. Emma señaló en silencio hacia una sección de la superposición final, donde las paredes parecían inusualmente suaves y simétricas, en comparación con la caótica roca natural que las rodeaba. Finalmente habló en voz baja que instantáneamente captó la atención de la sala. Esta estructura parece construida intencionalmente. Después de esas palabras, un completo silencio se tragó nuevamente la sala de guerra. La comprensión golpeó a todos a la vez. Si los datos eran precisos, entonces el equipo ya no estaba mirando formaciones subterráneas aleatorias o túneles de inundación colapsados. Podrían estar mirando directamente a la evidencia de que alguien había construido deliberadamente algo enorme debajo de Oak Island hace siglos y de alguna manera lo mantuvo oculto durante más de 230 años de búsquedas fallidas. Pero los escáneres por sí solos ya no fueron suficientes. El equipo necesitaba pruebas visuales. Alrededor de las 3 de la madrugada, los ingenieros prepararon una cámara de perforación de alta definición especialmente modificada y la bajaron lentamente hasta el pozo de perforación activo más profundo, debajo del pozo de dinero. Todos los miembros de la tripulación se apiñaron alrededor de los monitores mientras la cámara descendía a través del suelo húmedo, rocas destrozadas y agua negra que se movía a través del estrecho túnel. Durante varios minutos no apareció nada inusual más allá de escombros rotos y fragmentos de madera podrida de excavaciones anteriores. Luego, cuando la cámara pasó por debajo de los 170 pies, las imágenes cambiaron repentinamente. En la pantalla apareció una superficie de piedra perfectamente recta, lo suficientemente suave como para que varias personas inmediatamente se preguntaran si ya estaban mirando roca natural. La cámara descendió ligeramente y viejas vigas de madera emergieron de la oscuridad. Algunas parecían parcialmente derrumbadas por el tiempo, pero su colocación parecía deliberada, casi como estructuras de refuerzo diseñadas para mantener abierto un corredor subterráneo. Nadie dentro de la sala de guerra se movió. El único sonido procedía del bajo crepitar del vídeo en directo que resonaba a través de los altavoces. Y entonces, sin previo aviso, 3 repentinos destellos metálicos estallaron en el monitor. Los reflejos duraron solo unos segundos, pero fueron lo suficientemente brillantes como para obligar a varios miembros de la tripulación a acercarse a la pantalla. Emma rebobinó instantáneamente el metraje y lo reprodujo cuadro por cuadro. Cada vez, los mismos destellos aparecían exactamente desde la misma posición en lo profundo del eje. Los reflejos no se parecían a destellos minerales ordinarios ni a piedra mojada que captara la luz de la cámara. Parecían más nítidos, más limpios, casi como luz que rebota directamente en superficies metálicas, escondidas bajo el barro y el agua. Los ingenieros inmediatamente comenzaron a debatir qué había capturado realmente la cámara. Algunos creían que podrían ser restos metálicos enterrados de excavaciones anteriores. Otros argumentaron que los reflejos parecían demasiado concentrados y demasiado simétricos para ser aleatorios. La posibilidad de que la cámara hubiera revelado brevemente parte de la pared de una cámara oculta de repente
se volvió imposible de ignorar. A medida que las imágenes se repetían una y otra vez, el miedo reemplazó lentamente a la emoción dentro de la sala de guerra. Porque si realmente había una estructura de ingeniería debajo de Oak Island, entonces el misterio de la isla ya no se refería simplemente al tesoro. Alguien había construido algo a gran profundidad bajo tierra con increíble precisión siglos atrás, escondido detrás de túneles de inundación, pozos que se derrumbaban y capas de tierra diseñadas para protegerlo de ser descubierto. Y a juzgar por las lecturas de inestabilidad que rodeaban la cámara, lo que hubiera estado escondido debajo podría haber sido enterrado por una razón mucho más peligrosa de lo que nadie había imaginado. Después de eso, nadie habló durante varios segundos, porque por primera vez parecía que la historia de Oak Island no se trataba solo de un tesoro enterrado, sino de un sistema subterráneo cuidadosamente escondido. Los ingenieros emiten una advertencia. El nivel de peligro aumentó repentinamente. Después de que aparecieron las imágenes de la cámara del pozo, la emoción en Oak Island rápidamente comenzó a convertirse en miedo. Al principio el equipo creyó que finalmente estaban cerca de la cámara oculta, pero solo unas horas más tarde los ingenieros emitieron una advertencia que cambió por completo el ambiente de toda la operación. Según informes de estabilidad del terreno profundo, se había formado una zona altamente inestable de casi 12 pies de ancho debajo del pozo del dinero. Las lecturas de resistencia del suelo caían continuamente y la presión subterránea se registraba muy por encima de los niveles normales. El miedo entre los ingenieros era claro. Si la perforación saliera aunque fuera ligeramente mal, todo el pozo podría colapsar. Inmediatamente comenzaron las reuniones de emergencia dentro de la sala de guerra. Los mapas de presión subterránea se actualizaban constantemente en los monitores. Los sensores del túnel de inundaciones también detectaron movimientos inusuales del agua. Los túneles contra inundaciones siempre habían sido el mayor problema de Oak Island, y ahora parecía que el mismo peligro de décadas había regresado una vez más. Enormes bombas industriales funcionaban las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en todo el sitio, para controlar el aumento del nivel del agua. Cada hora se extraían miles de galones de agua. Pero a pesar de eso, los niveles de humedad subterránea siguieron aumentando. Algunos ingenieros creían que la estructura de abajo se estaba debilitando debido a las vibraciones de la perforación. El mayor temor era que si la cámara era realmente una estructura de ingeniería, entonces un colapso no solo destruiría el tesoro, sino que podría borrar toda la evidencia para siempre. Y debido a esto, la activa operación multimillonaria de repente entró en una zona de grave riesgo. Según los informes, solo las pérdidas operativas diarias ya habían alcanzado cientos de miles de dólares. Un ingeniero senior le dijo claramente a Marty Lagina que podríamos estar ante el mayor descubrimiento de la historia, pero bajar allí ahora mismo no es seguro. Después de esa única advertencia se pudo sentir la tensión en todo el sitio de excavación, porque ahora el equipo entendió que el misterio escondido debajo de Oak Island era tan peligroso como enorme. La reacción de Marty Lagina. Fue esta la primera vez que Marty sintió miedo. Durante los últimos 12 años en Oak Island, Marty Lagina se había enfrentado a cosas que la mayoría de la gente probablemente nunca podría tolerar. Colapsos de túneles de inundación, operaciones de perforación fallidas, pérdidas, millonarias, equipos rotos, señales falsas. Pero a pesar de todo, Marty nunca retrocedió. Siempre le dijo lo mismo al equipo: estamos muy cerca de la verdad. Pero esa noche la situación se sintió completamente diferente. Dentro de la sala de guerra las imágenes del pozo se reproducían continuamente en los monitores. Emma Culligan estaba explicando las superposiciones de escaneo profundo. Los ingenieros estaban emitiendo advertencias de terreno inestable, pero Marty permaneció en completo silencio. Los miembros de la tripulación notaron que seguía mirando la pantalla como si estuviera tratando de entender algo completamente. Unos minutos más tarde, Marty salió lentamente de la sala de guerra y se dirigió directamente hacia la zona de excavación.
Afuera soplaban fuertes vientos fríos en toda la isla. Focos gigantes se reflejaban en el suelo embarrado. Casi 55 metros más abajo las plataformas de perforación seguían inactivas. Marty permaneció allí en silencio durante varios minutos mirando el lugar exacto. Muchos miembros del equipo que habían trabajado con él durante años dijeron que nunca antes habían visto a Marty así. El hombre que había invertido más de 100 millones de dólares, el hombre que nunca perdió la esperanza incluso después de innumerables fracasos, ahora parecía genuinamente perturbado por primera vez. Entonces, Marty dijo en voz baja solo una frase. Si lo que muestran los escaneos está realmente ahí abajo, entonces tal vez no estemos listos para abrirlo. Después de ese momento, toda la atmósfera cambió. Algunos miembros de la tripulación incluso dejaron de trabajar. Dentro de la sala de guerra, el silencio se apoderó por completo. Porque por primera vez, parecía que Marty Lagina no tenía miedo de no poder encontrar el tesoro, sino de cualquier cosa peligrosa que pudiera estar escondida debajo, y tal vez, esa fuera la parte más aterradora de todo. La teoría de la cámara secreta. Hay un sistema de bóveda oculto debajo. Después de la reacción de Marty Lagina, una nueva teoría rápidamente comenzó a difundirse entre el equipo de Oak Island. La cuestión ya no era solo sobre el tesoro escondido. La verdadera pregunta fue, ¿había todo un sistema de bóvedas subterráneas escondido debajo del pozo del dinero McCulligan? Y los demás expertos comenzaron a comparar mapas de excavaciones de los últimos 200 años con los nuevos datos escaneados. Fue entonces cuando empezó a aparecer un patrón impactante. Los informes de túneles de diferentes periodos de tiempo, las ubicaciones de los túneles de inundación y las lecturas de anomalías recientes parecían conectarse entre sí. Según los escaneos profundos, es posible que debajo no haya solo una cámara, sino varios túneles conectados. Algunas líneas de anomalía se extendían hacia el lado este, mientras que otras lecturas apuntaban directamente hacia la zona donde se habían producido derrumbes inexplicables décadas antes. La parte más inquietante fue que el radio de anomalía seguía expandiéndose. Eso significaba que la estructura subterránea podría ser mucho más grande de lo que el equipo había estimado originalmente. En los monitores de la sala de guerra, el mapeo subterráneo en 3D seguía girando una y otra vez. Después de ver las líneas rectas del túnel y las formas de las cavidades circulares, muchos ingenieros creyeron que no podía tratarse de una formación natural. Algunos expertos incluso empezaron a llamarlo un sistema de bóveda diseñado con siglos de antigüedad. Un historiador presentó registros antiguos que mostraban que los buscadores de tesoros de principios del siglo XIX también habían afirmado haber descubierto pasajes subterráneos de piedra y plataformas de madera. En aquella época la gente consideraba esas historias como mitos. Pero ahora los escáneres modernos parecen respaldar esas mismas afirmaciones una vez más. Los miembros de la tripulación ahora parecían menos emocionados y mucho más nerviosos, porque si realmente existía un sistema subterráneo conectado debajo, entonces el misterio de Oak Island ya no era solo una búsqueda del tesoro. En realidad, podría ser la historia de una construcción oculta, algo ocultado intencionalmente al mundo hace siglos. Vuelven los túneles de inundación. La operación vuelve a estar en peligro. A medida que el equipo de Oak Island se acercaba a la cámara oculta, la isla, una vez más, comenzó a usar su arma más peligrosa, los túneles de inundación. Alrededor de las 3:40 horas, las alarmas de presión de emergencia comenzaron a sonar repentinamente dentro de la sala de control de la excavación. La presión del agua dentro del pozo de perforación profundo se registró casi un 35% más que los niveles normales. Al principio los ingenieros creyeron que se trataba simplemente de un movimiento normal de agua subterránea. Pero a los pocos minutos la situación se volvió peligrosa. Según los informes, entre 8.000 y 10.000 galones de agua por hora comenzaron a entrar en la zona de excavación a través de túneles subterráneos. Se activaron enormes bombas industriales de 24 horas a plena capacidad, extrayendo casi 250.000 galones de agua cada día. Pero incluso después de eso, el nivel del agua siguió subiendo. El suelo alrededor del pozo del dinero rápidamente comenzó a volverse inestable.
Los sensores de estabilidad del suelo detectaron una zona de riesgo de colapso de 12 pies. En algunas zonas, la resistencia del suelo ya había disminuido casi un 40%. Los ingenieros temían que si las vibraciones de la perforación continuaban todo el pozo, podría colapsar repentinamente. Los indicadores rojos de advertencia parpadeaban continuamente en los monitores de la sala de guerra. Emma Culligan siguió analizando los mapas de flujo subterráneo. La parte más impactante fue que se detectó la presión de agua más alta alrededor de la misma zona de anomalía donde se sospechaba que existía la cámara oculta. Esto significaba que los túneles de inundación podrían estar conectados directamente al propio sistema subterráneo. Un ingeniero senior advirtió a Marty Lagina diciendo que si la presión aumenta otro 15%, tendremos que iniciar una evacuación de emergencia. Después de eso, el pánico se hizo claramente visible en todo el lugar de la excavación. Los miembros de la tripulación comenzaron a retirar costosos equipos de perforación de la zona de peligro, porque ya no se trataba simplemente de una búsqueda del tesoro. Oak Island estaba una vez más haciendo lo que había hecho con todas las expediciones durante los últimos 230 años, cualquiera que se acercara demasiado a su secreto. La isla intenta detenerlos. Los miembros de la tripulación hablan. ¿Qué vio el equipo? Después de la crisis del túnel de inundación, varios miembros de la tripulación de Oak Island comenzaron a compartir experiencias que hicieron que toda la operación pareciera aún más inquietante. Al principio todos creyeron que se trataba simplemente de una excavación peligrosa. Pero ahora algunas personas empezaban a sentir que algo debajo no era normal. Durante las operaciones nocturnas, varios trabajadores afirmaron que podían escuchar extraños sonidos metálicos provenientes del subsuelo, incluso después de que se detuviera la perforación. Según algunos miembros de la tripulación, entre las 2 y las 4 de la madrugada, se escucharon golpes repetidos debajo, como si un metal golpeara una superficie dura en algún lugar profundo de un túnel. Al principio, todos asumieron que se trataba simplemente de vibraciones de maquinaria. Pero incluso, después de que todo el equipo se apagó por completo, los sonidos todavía se grabaron. Un trabajador anónimo dijo que mientras miraba las imágenes de la cámara del pozo, notó extrañas marcas talladas en la pared del túnel. Su forma no se parecía a la de las grietas normales de una roca. Algunos de los símbolos parecían ser líneas rectas y patrones geométricos. Otros miembros de la tripulación también afirmaron haber notado marcas similares. Lo más impactante fue que las declaraciones de diferentes personas eran casi idénticas. Múltiples relatos de testigos mencionaron repetidamente destellos metálicos subterráneos, sonidos resonantes y formas de túneles antinaturales. Por eso la tensión dentro de la sala de guerra estaba aumentando no solo por los riesgos de ingeniería, sino también por la creciente presión psicológica. Un miembro de la tripulación dijo en voz baja que se sentía como si todavía hubiera algún tipo de sistema allí abajo. Después de esa frase, nadie habló durante varios segundos, porque ahora el miedo ya no era solo el derrumbe o la inundación de los túneles. La tripulación había comenzado a creer que la estructura escondida debajo de Oak Island no solo era antigua, sino algo escondido intencionalmente que había permanecido intacto durante siglos. Marty se aleja el momento que lo cambió todo. Lo que pasó esa noche en Oak Island conmocionó profundamente a todo el equipo. Durante los últimos 12 años, Marty Lagina se había enfrentado a innumerables contratiempos, túneles, inundados, pozos derrumbados y excavaciones fallidas. Pero nunca había hablado de suspender la operación. Es por eso que cuando Marty se alejó repentinamente de la zona de excavación, todo el equipo quedó en shock. Alrededor de las 4 de la madrugada, las gigantescas plataformas de perforación situadas alrededor del Pozo del Dinero se cerraron por completo. Los monitores de la sala de guerra todavía mostraban alertas de presión subterránea. Una operación de perforación activa, valorada en $12 millones, se detuvo repentinamente. Según los informes, el proyecto ya llevaba varias semanas de retraso. Y debido a los retrasos, las pérdidas operativas diarias alcanzaron cientos de miles de dólares. Pero esta vez la cuestión no era solo de dinero.
Los miembros de la tripulación permanecieron al otro lado del sitio de excavación embarrado observando a Marty alejarse. Afuera vientos fríos del océano soplaban a través de la isla. Bajo los focos se podía ver humo ligero y humedad saliendo del profundo pozo de perforación. Marty se quedó allí durante unos segundos mirando fijamente el agujero de la excavación, como si tratara de comprender qué había realmente escondido debajo. Luego, sin decir nada, se alejó lentamente del sitio. Dentro de la sala de guerra se hizo un completo silencio. Nadie sabía si las operaciones se reanudarían. Porque por primera vez en todos estos años, Marty parecía genuinamente perturbado. Más tarde, un miembro de alto rango de la tripulación dijo: «Nunca antes había visto a Marty asustado. Pero esa noche se sintió diferente. Y quizás esa fue la parte más aterradora. Porque si alguien como Marty Lagina decidiera dar un paso atrás, entonces la verdad que se esconde debajo podría convertirse en el descubrimiento más horrible en la historia de Oak Island». Después de que Marty Lagina abandonara el lugar, todos creyeron que la operación de Oak Island finalmente podría detenerse. Pero al día siguiente, los expertos en escaneo profundo publicaron un informe que hizo que el misterio fuera aún mayor. Emma Culligan y el equipo técnico volvieron a analizar todos los datos recopilados durante la noche. Al principio, todos se habían centrado solo en la cámara oculta detectada a casi 180 pies debajo de la superficie. Pero los escaneos más profundos comenzaron a revelar algo mucho más impactante. Según las nuevas lecturas, la anomalía no era solo una cámara aislada. Las señales continuaron llegando aún más profundamente bajo tierra. Entre 200 y 220 pies se registraron múltiples zonas densas, y sus lecturas metálicas fueron incluso más fuertes que las señales anteriores. Algunos expertos incluso la llamaron la respuesta clandestina más fuerte jamás registrada en Oak Island. En los monitores de la sala de guerra, el mapeo subterráneo en 3D se actualizaba continuamente. Las líneas de túneles ocultas parecían expandirse a mayor profundidad bajo tierra, como si todo el sistema subterráneo se extendiera muy por debajo en capas más profundas. Algunas exploraciones mostraron formas de cavidades circulares, mientras que otras lecturas apuntaban hacia cámaras inferiores conectadas. La parte más impactante fue que el radio de anomalía siguió aumentando. Eso significaba que la cámara que el equipo había detectado podría ser solo la entrada o la sección superior. La posibilidad de que existiera un sistema de bóveda mucho más grande debajo comenzó a fortalecerse. Un geólogo estimó que si las zonas más profundas contuvieran la misma concentración metálica, el valor subterráneo podría alcanzar el nivel de $1.000 millones. Por eso, a pesar de todas las advertencias de peligro, se empezaron a discutir una vez más los futuros planes de perforación. Pero ahora la atmósfera ya no estaba llena de emoción como antes. Los miembros de la tripulación entendieron que fuera lo que fuese lo que existía debajo, ya no era solo una búsqueda del tesoro. La noche se había vuelto completamente silenciosa. Las gigantescas máquinas perforadoras que operaban en Oak Island ahora estaban cerradas. Alrededor del Pozo del Dinero muchos de los focos ya se habían apagado y vientos fríos del océano soplaban a través del sitio de excavación vacío. Pero lo más aterrador de esa noche no fue la oscuridad. Era la pregunta que nadie podía responder. Después de gastar más de $100 millones durante 12 años después de sobrevivir a innumerables fracasos y excavaciones peligrosas, ¿qué habían descubierto exactamente que obligó a Marty Lagina a dar un paso atrás? Los monitores de la sala de guerra todavía mostraban los últimos escaneos registrados. La cámara oculta envía señales a casi 180 pies más abajo. Zonas de anomalías más profundas a 220 pies. Extrañas lecturas metálicas. Y las imágenes inexplicables del pozo. Los expertos aún no pudieron determinar si debajo solo había un sistema de tesoros. O algo escondido intencionalmente hace siglos. La mayoría de los miembros de la tripulación habían abandonado lentamente el lugar. Pero varias personas afirmaron que esa noche todavía se podían escuchar extraños ecos metálicos provenientes de debajo de la zona de excavación. Como si la propia isla todavía estuviera intentando proteger su secreto.
Y tal vez por eso, mientras miraba el agujero de excavación por última vez, Marty dijo en voz baja algunas cosas tal vez debían permanecer enterradas para siempre. Después de decir eso, desapareció lentamente en la oscuridad y se alejó del sitio. Ahora el mundo entero se hace la misma pregunta. Si debajo solo hay un tesoro, ¿por qué Marty dio un paso atrás? Ha revelado finalmente Oak Island su secreto más horripilante. Asegúrate de suscribirte porque lo que viene a continuación podría convertirse en el descubrimiento más impactante en la historia de Oak Island.